Vale, yo no les puedo oír, pero espero que puedan verlo. Lo primero de todo, quería darles las gracias por la posibilidad de participar en este seminario, aunque nos está costando un poquito, en fin, las cosas del directo. Y por supuesto quería agradecerle a Gilberto y a Carla y a todos estar aquí. Bueno, tal y como decía Gilberto, voy a presentar la experiencia que hemos tenido en Europa, en particular con la creación de la red EnFin. Pues bien, en Europa ya existen inventarios sistemáticos prácticamente en la totalidad de los países, aunque aún en los países del este existe la tradición de que sean la unión de inventarios de campo, el inventario forestal nacional, pero esta tendencia está cambiando. Y una de las cosas que quería resaltar es que antes generalmente eran inventarios que su objetivo principal era la obtención de madera y ahora se trata de inventarios multiobjetivo. ¿Por qué? Pues porque el objetivo realmente difiere en distintos países. Por ejemplo, en unos sigue siendo el uso industrial de la madera lo más importante, pero en otros son los usos no madereros como protección, conservación, recreo o otros productos forestales que no sean maderables, como por ejemplo en España tiene mucha importancia el corcho o la caza, los que están tomando una mayor relevancia. Y además el sector forestal se ha diversificado, como saben, y cada vez hay más requerimientos de información, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué pasó en Europa? Igual que en su caso, pues cada vez hay más requerimientos de información y una de las principales fuentes de información son los inventarios forestales nacionales. Además, esta información es muy importante para que luego se puedan tomar una toma de decisiones adecuada. Y además, las cifras de la Unión Europea o internacionales realmente se obtienen como la suma de los informes de los datos nacionales, pero como es su caso, que como saben, los orígenes de los inventarios forestales nacionales, tanto los objetivos y además las metodologías, pues son muy variables y realmente estas cifras no son comparables, por lo cual se puso de relevancia esta necesidad de poder comparar los resultados de los inventarios forestales. Por ello, en el año 2003 se crea la Red de Inventarios Forestales Nacionales, que es EnFin, y que tiene aproximadamente 500.000 parcelas. Los objetivos de esta red de armonización de los inventarios forestales nacionales es, por una parte, aunar los requerimientos de información forestal, lo cual es útil para un gran espectro de políticas, no solamente las forestales, sino también, por ejemplo, las energéticas. Se facilita el conocimiento y las ideas, se crean muchas sinergias y además se favorece un diálogo activo con distintas organizaciones. Les quería mostrar aquí que hemos actualizado la página de EnFin, de manera que si tienen curiosidad, quieren ver las distintas publicaciones o definiciones de referencia a las que hemos llegado, pueden visitar esta página. Tal y como comentaba Gilberto, esto es un poco repetitivo, pues había dos opciones, los procesos de armonización o los procesos de estandarización. Los procesos de armonización en los que ya tenemos unas metodologías establecidas y una obtención de variables, y con ello lo que se intenta es calcular una serie de indicadores de manera que sean comparables. Por eso se llama de abajo arriba este método. O de estandarización, en los que se establece un protocolo desde el principio y se calculan unos indicadores que, por supuesto, puesto que los protocolos y las variables son las mismas completamente, son comparables. Debido a la larga tradición de los inventarios forestales y la importancia de las series históricas y de poder comparar, pues nosotros optamos por trabajar en esta armonización de manera que los inventarios forestales nacionales no tuviesen que modificar sus metodologías. ¿Qué es lo que hemos observado? Que realmente a la larga las armonizaciones están tendiendo a largo plazo a la estandarización, puesto que poco a poco los países van cambiando sus protocolos.
¿Cómo realizamos el proceso de armonización? Pues es muy similar en todos los proyectos que estamos llevando a cabo. Se analizan bien las definiciones nacionales de los inventarios forestales nacionales y las internacionales y se elaboran unas definiciones de referencia analizando todos los factores de los que dependen, en concreto para los inventarios forestales nacionales, de manera que podría ser que exista una definición nacional para otros, pero puesto que no es para otro requerimiento internacional, pero puesto que no es real que los inventarios forestales nacionales puedan calcularlo, por ejemplo, o no existe la información suficiente, se llega a una definición de referencia que sí podrá ser. Tal y como decía Gioberto, por ejemplo, pues en Finlandia los volúmenes se daban desde un diámetro normal o de área basal de altura normal a 1,30 de 0 centímetros, y en España dábamos de 7,5, en otros países daban de 5 centímetros, etc. ¿Qué es lo que creamos? Funciones de paso para poder calcular ese volumen que nos falta y poder dar todos unos indicadores que sean comparables. Este proceso se hace de manera iterativa, de manera que se establece una definición de referencia, le leen todos los países, se analiza y es un proceso iterativo hasta que todos los países están de acuerdo. ¿Cuáles son las ventajas de crear una red armonizada de inventarios forestal nacional europea? Pues por una parte mejora la información nacional a través de los inventarios forestales nacionales, no solo de los emergentes, puesto que realmente las metodologías y los indicadores y las formas de calcular también se van mejorando. Se pueden contribuir a un seguimiento forestal a gran escala, por eso es bastante interesante compartir datos, puesto que se dispone de una gran cantidad de información. Se crea, esta parte nos parece esencial, una red de expertos nacionales con conocimientos reales de los datos, de cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus potenciales, cuáles son los posibles errores, etcétera. Y además es un trabajo de larga duración que tiene distintas series temporales y un impacto global. Se pueden crear procesos similares en otros lugares, como es el caso. En este sentido, quería trasladarles los deseos del coordinador de la red ENFIN, de Clemens, que es el actual director del Inventario Forestal Nacional Austriaco, para que tengan una reunión muy fructífera. El interés de ENFIN, por supuesto, en este proceso, y que estaremos muy contentos si existe un intercambio de conocimientos, de ideas, que siempre nos enriquecen a todos, y de futuras colaboraciones. Por otra parte, también solamente a modo informativo quería comentarles que algunos de ustedes participaron, que en el año 2014 entre el AECID y el INIA se organizó un curso sobre inventarios forestales nacionales en Bolivia, y hubo representantes de distintos inventarios forestales nacionales y representantes por supuesto, de la FAO. Y una de las conclusiones fue el gran interés de crear una red de inventarios forestales nacionales, y una de las posibilidades que estuvimos trabajando, pero realmente al final, pues bueno, posiblemente por dejadez nuestra o por exceso de trabajo en otras materias, no andamos en ellos, fue la posibilidad de que AECID asumiese costes de estas reuniones de la red. Una de las bases para poder llevar a cabo estos trabajos de armonización es tener una fuente de financiación. Entonces, lo que hace la red ENFIN es concursar a distintos proyectos. Hasta ahora ha habido, principalmente 3 pilares de los proyectos. Por una parte son las acciones COST, que realmente la Unión Europea únicamente paga los viajes, y todo el trabajo que se elabora es de carácter voluntario, pero
todos los países pueden formar parte de ella, por lo cual son muy útiles. Un contrato con la Unión Europea, que es el que aparece como Framework Contract, que se van analizando variables a variables, y ahora un proyecto en el que estamos trabajando de investigación e innovación, también subvencionada por la Comisión Europea, que lo hemos llamado Diablo. Las acciones COST, hemos trabajado hasta ahora en 2 y la acción COSTE 43 fue realmente la base y el pilar de todos los trabajos posteriores de armonización que hemos tenido. Se formó por 27 países europeos y también estuvieron Estados Unidos y Nueva Zelanda y se desarrolló en los años 2004 a 2008. Principalmente se trabajó en esta primera fase en definiciones y metodologías de toma de datos, fueron la armonización de variables básicas, como puede ser el bosque, el volumen, no solamente el volumen de madera viva, sino de madera muerta. Parece sencillo, pero por supuesto hay que pensar en el árbol, en cómo se descompone en cada una de las partes, el tocón, el fin de fuste, el fuste, las ramas, los ramillos, las hojas, y ver qué partes se incorporan para la estimación del volumen, en el caso de la madera muerta, en el caso de la biomasa, etc. En otro grupo de trabajo estuvimos trabajando sobre los procedimientos para calcular los flujos de carbono, y en el tercer grupo de trabajo, en la armonización de indicadores para la estimación y evaluación de la biodiversidad forestal. En todos ellos se elaboraron una serie de definiciones de referencia que pueden consultar en los libros que se publicaron y tienen ahí cada uno de los grupos las definiciones de referencia que establecieron. Como ejemplo les pongo aquí el trabajo que se hizo para establecer la definición del bosque y cómo los distintos países se acercaban o no a la definición de bosque que da la FAO, que fue la aceptada por todos finalmente, en función de los distintos componentes, la fracción de cavidad cubierta, el ancho mínimo y el tamaño mínimo de la superficie. En la siguiente acción COST, también como resultado elaboramos 2 libros, en uno de los cuales han trabajado muchos de ustedes, y también la verdad que se focalizaba en la armonización, pero más focalizada en este caso a los productos de madera que se podían obtener. La primera fue la técnica de estimación de recursos forestales, la superficie, en concreto de la superficie de bosque disponible para el suministro de madera, y empezamos a estudiar no solamente las áreas forestales, sino cómo se podían estudiar los recursos de madera, la madera en zonas fuera del bosque. En el segundo grupo de trabajo se estudió cómo se podían mejorar las estimaciones de los recursos madereros combinando los inventarios con otras técnicas de teledetección. En concreto, se profundizó bastante en las técnicas de Canyon y LIDAR. Y finalmente se trabajó en modelos para poder predecir los recursos de madera. Como ejemplo de los trabajos a los que de armonización esenciales y básicos que estuvimos trabajando fue la estimación de los cambios, cómo estimar el crecimiento y sus distintos componentes. Porque realmente, aunque parezca que todos debiéramos hacerlo parecido, había diferencias. Por ejemplo, hay países que incluyen en esta estimación del crecimiento la superficie del bosque que aumenta, otros países que no, otros países que consideran de distinta manera las cortas o la mortalidad natural, etc. Respecto al siguiente grupo de proyectos en los que estamos colaborando, son el Framework Contract con la Unión Europea. Y la idea de esto es crear una plataforma en la cual solamente cada uno de los países pueda entrar con una contraseña y mete todos sus datos en esta plataforma, que es, digamos, como una caja negra, se llama eForest,
y que dé respuesta, luego vemos cómo, a los distintos requerimientos internacionales que hay. ¿Cómo es? Pues cada uno mete sus variables, cada país con sus definiciones nacionales, y en el programa determinamos qué funciones debe haber, considerando, pues, por supuesto, el conocimiento de los distintos expertos que colaboran, y se agregan, pues, dependiendo de las necesidades. En el caso, por ejemplo, del volumen, agregamos mallas de 10 por 10 kilómetros. La base de datos IFORES trabaja según los cálculos que establecemos y se valida posteriormente por los distintos expertos nacionales y se crean datos, mapas o informes. Por ejemplo, puede haber salidas simplemente de visualización, como en este caso, que se ve la presencia de Pythia avis en Europa, o aplicando técnicas de geoestadística, como por ejemplo aquí, que se aprecian bueno, pues un mapa de volúmenes de frondosas en Finlandia. En el último proyecto en el que estamos trabajando es el proyecto Diabolo del Horizonte 2020, que les comentaba anteriormente, y empezó en el año 2015 y acabará en febrero de 2019. La verdad que en este proyecto lo que me gustaría destacar es que hemos incluido un factor que hasta ahora no, un pilar realmente que hasta ahora no habíamos considerado, que es fundamental, que es la política. La política, los requerimientos de las distintas grupos políticos, de los distintos sectores, y dónde hay huecos realmente, dónde hay unas necesidades que los inventarios no puedan satisfacer y viceversa. Están trabajando ahora mismo 33 socios de 25 países europeos y, por supuesto, los inventarios forestales nacionales están todos involucrados. Se está trabajando en estos 5 grupos de trabajo que tengan contenido técnico. El primero era este primer grupo que les comentaba, del análisis de necesidades de suministro de información de política forestal. En el segundo grupo de trabajo estamos trabajando para realizar ecuaciones armonizadas que se puedan aplicar a todos los países para estimar la biomasa, carbono y crecimiento, y también poder analizar el estado de la masa de una manera homogénea, y ver cómo se pueden incluir todos los resultados de teledetección que hay ahora mismo en Europa. En el tercer grupo de trabajo, realmente se está analizando la potencialidad de los inventarios forestales nacionales para dar distintas informaciones, que no sean madereras. Por ejemplo, hay un grupo de la estimación de la biodiversidad, otro, cómo se puede calcular con datos del inventario forestal nacional los productos no madereros, como pueden ser las setas, el corcho, la caza, etcétera, mediante modelos o mediante variables que se puedan tomar. Otra parte de indicadores sociales, otra parte de riesgos, cómo se pueden estimar los riesgos ante tormentas o desastres naturales. Otro grupo para inventariar las perturbaciones de los bosques, basado en datos espaciales, porque hay unos nuevos satélites Sentinel en Europa que queremos, muy potentes, que queremos estudiar cómo podemos dar datos prácticamente a tiempo real. Y un quinto grupo de trabajo que estudia los modelos de biomasa, introduciendo nuevas variables también. El impacto esperado de este proyecto sería, el primero, mejorar la coherencia del apoyo a políticas forestales y otras asociadas, como decía anteriormente. Tener una estimación europea armonizada y mejorada de los suministros de biomasa y también de otros indicadores. Y otro punto muy importante que yo creo que estamos profundizando en este proyecto es mejorar la comunicación entre los responsables políticos y los proveedores de datos forestales, porque muchas veces los datos, digamos, que no son utilizados de la mejor manera posible, y al revés, los datos que proporcionamos muchas veces no dan respuesta a
a las preguntas que tienen los responsables políticos. Mejorar las estadísticas, fortalecer la capacidad para evaluar los riesgos y perturbaciones forestales, mejorar la comprensión de los compromisos entre suministro de madera y otros productos y servicios de los ecosistemas, realizar esa transferencia de conocimiento entre inventarios forestales nacionales, especialmente para los emergentes, pero como decía anteriormente, estos procesos son útiles para todos los inventarios y, por supuesto, que se tendrá un mejor conocimiento de los recursos forestales de Europa. También los resultados y los deliberables que estamos produciendo se pueden consultar en la página de este proyecto. Y nada, solamente quería terminar con esta foto, que es una foto de nuestro grupo en fin. Desearles que todo salga muy bien y que bajo nuestro punto de vista es muy productivo, útil y el camino para realmente poder dar datos que sean fiables. Y bueno, he puesto un lema que nosotros, porque es un proverbio africano que hemos asumido en el grupo en fin, diciendo que aunque sea difícil este camino, realmente merece la pena. Pues muchas gracias a todos.